Es momento de resumir Star Wars Rogue One, película la cual está ambientada después de la primera trilogía pero antes de la segunda, específicamente después de las 2 temporadas de Andor, que en cuanto a eras ya no pertenece al reinado del Imperio sino a la era de la rebelión, así que la fuerza nos acompañe. Que la fuerza te acompañe, capitán. Todo empieza con la familia de un científico llamado Galen Erso viviendo tranquilamente en el planeta Lamu, cuando de repente recibe la visita del director imperial Krennic debido a que lo necesitan para continuar con la construcción de una superarma secreta, por lo cual su esposa Lyra rápidamente le entrega a su hija Jean un collar con un cristal Kyber, cristal el cual es muy valioso ya que los Jedi y los Sith lo utilizan para crear sus sables láser. Luego le dice que se esconda como lo tenían planeado, y por último amenaza a Krennic con que no se lleve a su esposo o de lo contrario se la meterá por el sisirisco, amenaza la cual no sirve de ni mergas ya que a quien le dan matatena es a ella y de todas maneras se llevan a Galen. Bueno, lo intentamos. Mientras que en cuanto a la mocosa por su parte, cuando llega la noche es rescatada por el rebelde So Guerrera, ya que es gran amigo de la familia Erso y por ello decide adoptarla como su hija. Y de ahí damos un salto a 13 años después, que es la actualidad de esta película, donde vemos que a Jean, ya como toda una adulta bella y candente, no le ha ido muy bien en la vida ya que terminó como esclava del Imperio, pero quien sí ha corrido con más suerte es el capitán Cassian Andor, ya que al ser uno de los miembros más importantes de la Alianza Rebelde fue puesto en contacto con un informante llamado Tibik en el anillo de Kafrin, quien recién recibió un mensaje holográfico por parte de Galen diciendo que la superarma en realidad es un destructor de planetas, así que al estos dos cerdos llegar a la conclusión de que deben dar con la ubicación de Galen antes de que sea tarde, tienen la brillante idea de pedir la ayuda de su hermosa hija Jean, a quien con ayuda del droide imperial reprogramado K2SO logran liberarla de su esclavitud y llevarla al cuartel general de la Alianza Rebelde ubicado en el planeta Yavin 4, lugar en el cual la ex senadora Mon Mothma y Bail Organa le dan la excelente noticia de que su papá Galen sigue vivo, pero necesitan de su ayuda para encontrarlo y rescatarlo de las garras del Imperio. El problema es que la belleza no tiene ni idea de que Andor tiene la misión de asesinarlo en cuanto lo vea para detener por completo la construcción de la superarma. Señor, su hija es una traidora. Así que nuestros protas emprenden rumbo hacia la luna Jedha en búsqueda de su papi adoptivo So Guerrera, donde accidentalmente terminan en medio de una guerra entre Stormtroopers y precisamente el grupo rebelde de So, pero para su buena suerte son rescatados por un monje ciego llamado Chirrut y su guardián Baze Malbus, que en el caso de Chirrut tiene habilidades prácticamente idénticas a las de Daredevil, así que ya una vez con So, este les muestra otro fragmento del mensaje holográfico de Galen, en el cual dice que colocó un punto débil en la estrella para inutilizarla desde dentro, y aparte que los planos de su construcción se encuentran escondidos en una instalación militar en el planeta Scarif, por lo que de lograr conseguirlo sabrán exactamente dónde disparar para hacerla volar en pedazos. Admito que fue un gran plan. Y de ahí nos vamos a la estación espacial imperial, debido a que el gobernador Tarkin solicitó una prueba de funcionamiento de la estrella, así que preparan todo y lanzan tremendo disparo directo a la ciudad central de Jedha destruyéndola por completo, impacto el cual abarca gran parte de la luna por lo que el Team Andor se ve forzado a huir como maricas, a excepción de So, quien dice estar harto de huir y que su momento ha llegado. Mi momento ha llegado. Pero al menos a la hora saber la ubicación de Galen emprenden rumbo hacia el planeta Idu, planeta el cual tiene condiciones climáticas tan difíciles que les es imposible volar, así que después de un aterrizaje forzoso solicitan a un escuadrón de X-Wings ir en su rescate, solo que mientras esperan su llegada Andor se da una escapada a solas para intentar asesinar a Galen a distancia con su francotirador, cuando de repente... Cuando estaba a punto de volarle los sesos, el director Krennic le advierte a Galen que hay un impostor en su equipo quien filtró información valiosa a la rebelión. El problema es que a pesar de que este confiesa su culpa para que no le hagan daño a sus hombres, aún así Krennic ordena que los masacren brutalmente, y para acabarla de joder, los X-Wing llegan en mal momento y disparan a todo lo que se mueva, y como entre los soldados imperiales se encontraba Galen, termina muriendo en los brazos de su hija candente. Vamos a estar bien. Ya puedes descansar. Así que mientras se dirigen de regreso a Yavin, mi amada confronta a Andor por intentar asesinar a su papá y terminan peleados, mientras que el infeliz de Krennic por su parte... ¡Oh, sí, nenas! ¡Oh, sí! Llega al planeta Mustafar donde le pide a Darth Vader una audiencia con Lord Sith, ya que quiere obtener el reconocimiento que se merece por la creación de la Estrella de la Muerte, a lo cual Vader imponentemente le dice que tendrá el asqueroso reconocimiento que tanto anhela cuando le asegure que la construcción de la superarma no fue comprometida, y de ahí nos vamos al cuartel general rebelde, donde a la alianza considerar que el robo de los planos es una misión suicida, y aparte no confiar del todo en Jean debido a que su papá estuvo involucrado, el Team Andor decide realizar la misión por su cuenta, primero tomando
prestada una nave imperial propiedad de la rebelión, luego dirigiéndose a toda velocidad a Scarif en búsqueda de los planos, y por último llamándose a sí mismos la tripulación Rogue One. Los quiero a todos. Por lo que ya una vez aterrizando en Scarif se dividen en dos equipos, uno con el objetivo de colocar bombas para distraer a los imperialistas, y el otro para aprovechar esa distracción y colarse por los planos, robando en el camino los trajes de un equipo de inspección para pasar lo más desapercibidos posible. Pero si creen que ahí acabaron las buenas noticias, cuando la tripulación Rogue One es descubierta y se arma la gorda mamey, el Imperio manda un mensaje a todas sus flotas cercanas pidiendo proteger los planos a toda costa, mensaje el cual es interceptado por los rebeldes, quienes al enterarse que su gente tuvo la valentía de hacer esta misión por su cuenta y están a punto de darlas, se llenan de motivación y vuelan a toda velocidad a la órbita de Scarif para darles apoyo aéreo. El problema es que por tierra se les viene la noche a nuestros protas con la llegada de unos AT-ATs y con la dolorosa muerte de nuestro querido K2SO, quien se sacrifica para que Jyn y Cassian puedan robar los planos. Y para acabarla de joder todavía más, al el Imperio activar un escudo para impedir que nadie entre ni salga de Scarif, y por lo tanto la tripulación Rogue One no poder escapar con los planos, tiene la brillante idea de transmitirlos a través de una antena gigante, así que se las ingenian para llegar hasta lo alto del centro de comunicaciones, cuando de repente ¡pum! El hijo de su reconchísima mother de Krennic llega para impedir la transmisión, quien le dispara a Andor dejándolo totalmente incapacitado, y luego Chirrut valientemente activa un interruptor para permitir que su piloto Bodhi le dé instrucciones a la flota rebelde sobre cómo desactivar el escudo, acto el cual más que nada es un sacrificio ya que ambos se nos van con San Pedro por una granada. La buena noticia es que al la flota recibir las instrucciones, inmediatamente lanzan una reacción en cadena PEM a un destructor imperial para desactivarlo, al cual luego le meten un ostión para que este impacte contra los demás destructores cual efecto dominó. Así que ya una vez con el escudo de Scarif desactivado logran entrar al planeta, mientras que Andor por su parte hace un último esfuerzo para rociar a balazos a Krennic, y esto tanto para salvarle la vida a mi chica, como para juntos transmitir los planos de la Estrella de la Muerte a la flota rebelde. Pero si creen que todos son miel sobre hojuelas, resulta que la estrella logra llegar a la órbita de Scarif, la cual ahora bajo el mando del Capitán Tarkin ordena un disparo letal para impedir que los rebeldes escapen, a pesar de que esto también implicaría la destrucción de su base imperial. El problema es que al Jyn y Andor estar heridos y no tener ninguna nave cerca para poder escapar, ven a lo lejos que la onda expansiva se acerca cada vez más y más, por lo cual en una escena ultra recontra emotiva se toman las manos y aceptan su triste pero heroico destino. Deja de llorar. Pero si esas no fueron suficientes emociones para fruncirnos el sisirisco, de la nada llegan decenas de fragatas a la órbita de Scarif comandadas por el mismísimo Darth Vader, el cual al enterarse que los rebeldes poseen los planos de la estrella decide abordarlos para intentar recuperarlos, a quienes masacra uno por uno de forma espectacular. Pero para su mala suerte los pocos sobrevivientes que quedan logran desplegar una corbeta Tantive 4 y prepararse para saltar al hiperespacio para escapar de las garras del puerco, nave en la cual le entregan los planos nada más y nada menos que a la princesa Leia, quien dice que gracias a ello ahora tienen una nueva esperanza. Pam 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 pam. Ese centavo tiene una voz hermosa. Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué calificación le das a esta tremenda joya del 10 al 10. Y recuerden que pueden seguirme en Instagram, donde publico noticias y tarugada y media. Y saludos para Gianfranco, Alex P, Polecito, Patrón, el Alex Rey, Jeremy Paitán, Juan Pablo que dice: Killer, tócame. Vamos, Shark Boy, tócame. Sin miedo. Y Joel Castro que dice: mi hype por Kraven el Cazador subió un 12%. ¿12%? Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande. Maduro. Y nos vemos en la próxima.